Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien y muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lady Puerto Balaguera, del equipo de mercadeo para Walter Bridge, partner número 1 de Avaya en Colombia, y quiero darles la bienvenida a nuestro webinar Claves para una gestión exitosa de experiencia al cliente. El cliente se ha convertido en el epicentro de las estrategias de negocio, porque además de ofrecer buenos productos y servicios, las empresas hoy día se preocupan cada vez más en ofrecer experiencias satisfactorias y memorables. En ese espacio vamos a estar conversando entonces sobre cómo la transformación de la cultura, la conexión emocional con el consumidor y la implementación estratégica de tecnología pueden fomentar el desarrollo de sus negocios y optimizar las experiencias que brindan a sus clientes. Los invitamos entonces a que a medida que transcurre el webinar nos dejen sus comentarios o sus preguntas en el chat, en la parte derecha de sus pantallas, y al final de la sesión estaremos dando unos minutos para responderles. Ahora sí, le doy la bienvenida a nuestros dos speakers del día de hoy. Juan Pablo Tricarico, consultor internacional de CRM, CX, BPO y BI, y CIO de Dr. Sex, y Bernardo Garrido, Solution Specialist CX para Avaya Colombia, con más de 15 años de experiencia en el diseño de soluciones a la medida de clientes en diferentes verticales y países, apoyando el desarrollo de estrategias tecnológicas. Juan Pablo, Bernardo, muchas gracias por acompañarnos y adelante, por favor. Muchas gracias, Lady. Un placer, Bernardo, de complementarlos en este panel. Gracias a Avaya, gracias Walter Bridge por la invitación. Ya me han presentado, así que no tengo por qué hablar de mí, simplemente contarles o mostrarles en este slide alguna de mis otros sombreros que me dan mucho placer de representar en Latinoamérica o ser parte de este ecosistema tan rico, del cual obviamente empresas como las que representan cada uno de ustedes como asistentes y quienes organizan Avaya Walter Bridge honran aún más este ecosistema. Contarles que vamos a conversar, como bien decía Lady, de un recorrido vinculando o buscando vincular cuáles son estas claves para una gestión exitosa de experiencia al cliente, empezando, y me gusta así empezar este tipo de conferencias desde una introducción, un marco de referencia, hasta llegar, por supuesto, a profundizar vinculando la problemática desde el aspecto estratégico, desde el aspecto de la persona o de los equipos, para llegar muy enriquecidos en ese momento con lo que será la ponencia de Bernardo, a cuál es ese rol, cuál es ese aporte que con la tecnología logramos o lograremos hacer la diferencia. Cuando queremos hablar o cuando queremos partir y empezar a pensar en mejorar la experiencia de nuestros clientes, tenemos que asumir, independientemente de las variadas industrias que ustedes como asistentes representan, que los clientes son cada vez más digitales y diversos. Acá hay una foto congelada en el tiempo de mis hijos que demuestran que primero que no soy tan joven, pero segundo que realmente el mundo ha cambiado y tiene mucho que ver con este proceso de digitalización. ¿Cuál es el paradigma sobre el cual me gusta partir para poder hablar de experiencia y profundizar sobre la misma? Primero, que de un mundo en el cual veíamos o tratábamos a nuestros clientes como un consumidor, como un anónimo, donde nuestras empresas estaban, nuestras marcas estaban casi exclusivamente enfocadas al cierre de una venta, y para apoyar esa venta, utilizando, recurriendo a precio y descuento, a hoy, algunas industrias desde hace más tiempo, algunas industrias hace menos tiempo, que visualizamos a este cliente como un cliente nominado, visualizamos a la relación marca-cliente como justamente eso, una relación que se inicia con una compra vista al lado del cliente, pero que no termina, sino que recién empieza en ese gran viaje, y donde el appeal, la seducción, debe pasar por el concepto de agregar valor en esa relación y por supuesto en el tiempo. Entonces, de un valor esperado que tienen nuestros clientes, de vuelta, independientemente de la industria, que son muchas las que ustedes representan, tanto en el formato, en el ecosistema B2C como en el ecosistema B2B, sabemos o debemos partir de la suposición de que nuestros clientes esperan de nuestra marca un valor que a mí me gusta representar en esta columna como un valor 100, y debemos asumir que nuestro entregable, ese producto, ese servicio, que representa un valor tangible, un valor finito, en general no alcanza ni cerca a cubrir esta expectativa 100.
podemos imaginar en promedio que alcanza a cubrir un 70, un 80% de ese valor esperado. Entonces, la gran pregunta, y que a lo largo de este webinario vamos a poder responder, o vamos a intentar responder, es cómo resolver esta brecha, este gap entre el valor esperado de nuestros clientes a nuestra marca y producto versus nuestra real valor tangible de esa marca o de ese producto o de ese servicio. Y un inicio entonces para descubrir cómo resolver esa brecha tiene que ver con asumir, pensar, convencernos de que los datos son un activo para nuestra organización o nuestra marca. Y entonces acá uno propone, plantea que seamos ambiciosos a la hora de buscar, visionar cuánto o qué queremos conocer de nuestro cliente. Aquí hay simplemente una familia de información, familias, espacios o células de información que independientemente, como digo siempre, si esta mujer representa a su propia necesidad como cliente final o si representa la necesidad de una compañía, independientemente de su tamaño, como funcionaria entonces de una empresa cliente, lo que sí podemos es rodear a este cliente, a este proto cliente con mucha cantidad de información. Veremos entonces y visionaremos si lo que queremos saber de este cliente en relación a su necesidad es el estilo de vida, el uso que le va a dar a su producto. Estas son simplemente ejemplos de universos posibles de información y que cada empresa, cada marca, según su industria, según el mercado al que pertenece, ambicionará más o menos información. Lo que no puede pasarnos es lo que en general uno ve como consultor en muchas empresas en nuestra querida Latinoamérica, que es que las empresas se quedan muy estáticas a la hora de ambicionar información. Y entonces cuando uno se pregunta o le pregunta a una compañía cuándo fue la última vez que actualizaron un alta de clientes o la estructura de datos de cada cliente de su compañía, la respuesta en general es que no recuerdan cuándo fue, lo que implica que fue hace mucho y por tanto, evidentemente ahí hay un espacio de mejora muy, muy concreto. Cuando hablamos de información y hablamos entonces de acción, de uso de esa información, tenemos que pensar y razonar o reconocer que nuestras marcas, nuestras empresas, no cuentan con presupuesto infinito, todo lo contrario, sino que contamos siempre con recursos escasos, que nos hacen ver que la mejor decisión a tomar en el tiempo es poder valorizar a nuestros clientes, a ese cúmulo de información de clientes para que nos sirva con esa información para valorizar a estos clientes. Y de esta manera poder elegir cuánto invertir por cliente, cuánto de ese aporte o de esa inversión con la que contamos vamos a direccionar a qué cliente. A ese nivel, idealmente, cliente por cliente. ¿Por qué? Hay una premisa que a mí me gusta siempre aclarar, que es que los clientes no son todos iguales. Digo, o decía siempre, el marketing no es democracia. No valen lo mismo, pero además no deben, y ni siquiera ellos esperan ser tratados de la misma manera por las empresas. Si no, no habría posibilidad alguna, por ejemplo, que un cliente viajero frecuente de una aerolínea no demande de esa aerolínea un mejor servicio, un mejor posicionamiento o un mejor valor, siendo y sabiendo que él es un viajero frecuente versus yo, que quizás en esa misma aerolínea soy un viajero ocasional y por supuesto no demando el mismo valor de esa compañía hacia mi persona. Aquí hay simplemente 4 propuestas de dimensiones posibles para cómo trabajar el concepto de valor, desde la dimensión más obvia, que es lograr contar con la información de mis clientes hacia atrás al menos, donde yo pueda acumular las transacciones y poder medir desde el cliente con el que menos he transaccionado hasta el cliente con el que más he transaccionado y en función a eso tener un primer parámetro de valor. Ahora, si yo logro combinar este parámetro de valor con algunas de estas otras dimensiones, bueno, seguramente voy a estar en mejor condición para priorizar clientes y priorizar inversión. Por ejemplo, si pudiera contar con la información del valor de ese cliente en relación a otras marcas, hay industrias que facilitan más esta gestión, como la industria automotriz, la industria bancaria, industrias que cuentan con mucha información y que se comparte entre marcas, y trabajar con la dimensión de valor futuro, esto de poder predecir en función a comportamiento de mis clientes, en función a información precisa como edad, como grupo familiar, etcétera, como propensión a la compra, como uso de los productos, para poder asumir que un cliente que me ha comprado ha transaccionado la misma cantidad de montos y de transacciones con mi organización, depende
la edad que tenga y el contexto o grupo familiar que tenga representa a futuro mayor valor respecto de otro. Y cualquier ejemplo es válido también pensando en la industria, por supuesto, B2B. Y por último, el valor como referenciador, que me permite suponer que ese cliente es un cliente que me va a referenciar en el ecosistema digital. Para ir acercándonos al concepto de experiencia, quiero aportar y estandarizar un poquito la información y los conocimientos que tenemos todos en este auditorio, que veo que cada vez hay más gente presente en el auditorio, así que vuelvo a agradecer este tiempo que dedican y vuelvo a agradecer la invitación a Walter Bridge y a Avaya. ¿Qué es CRM? ¿No? Y la mejor respuesta que a mí me gusta dar es, primero aclarar que CRM es una estrategia que se apoya, como veremos más adelante, en tecnología. Y una forma muy casera que me gusta representar a qué es CRM, digo, CRM es mirar de adentro hacia afuera, donde adentro está mi organización y afuera está el cliente. Empoderarme o lograr estar empoderado en una estrategia de CRM me permitiría asumir que puedo, como compañía, como marca, elegir la oferta y comunicación correcta al cliente o grupo de clientes correcto, en el momento correcto y por el canal correcto. Toda esta corrección que supone esta definición implica un trabajo de mucha información previa, un trabajo de decisiones y un trabajo de mucha inteligencia aplicada para que estas decisiones estén bien tomadas. Si tengo información, si proyecto la relación en el tiempo del cliente, si entiendo que hay clientes a los cuales le debo y puedo dedicarle mayor inversión que a otros, con esa información y con esta necesidad de resolver esta brecha entre valor percibido y valor tangible, un camino que realmente está muy a la mano de cualquiera de nuestras organizaciones, en cualquiera de nuestras industrias, es la capacidad de personalizar. Y no solo hablando ya de personalizar producto e incentivo, que quizás sea lo que uno más habitual ve o vea poniéndonos nosotros mismos el sombrero de cliente final, sino también pensar en aprovechar esa información para decidir e implementar personalización del mensaje, de la frecuencia de contacto, el canal de contacto, el momento y la oportunidad de relacionarme con ese cliente o grupo de clientes, el canal de venta que yo ponga a la vista o ponga en primer lugar en la propuesta de comunicación o venta y por supuesto la experiencia. Entonces, no es casualidad que la tendencia del relacionamiento entre las marcas y sus clientes sea cada vez llegar a una instancia de mayor personalización. Pero esto no es algo que se logre por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que tiene que ver con la información previa, o con la información que yo ambicione obtener de mis clientes, con mi decisión estratégica de personalizar el trato y cómo me valgo de la tecnología y el soporte suficiente para que este ejercicio de personalización no sea tailor-made, no sea que cada vez que lo quiero hacer me genere un esfuerzo importante. Datos, cifras, como siempre es importante tener, que de alguna manera nos permitan no solo convencernos a nosotros, cuando digo nosotros los incluyo a todos ustedes, sino también que nos sirvan para convencer al que esté sentado o parado sobre el dinero, sobre el presupuesto, ¿no? Entonces, como obviamente no puedo referirme a cada uno de ustedes en cada una de sus industrias y tamaños de organización, lo que sí puedo suponer es que hay un jefe o hay un socio o hay un familiar o hay un compañero o compañera que requiere de un convencimiento y que no alcanza con el convencimiento propio. Ahora, y llegando a esta propuesta de cómo pensar, primero conocer y pensar y mejorar la experiencia de nuestros clientes, básicamente de vuelta buscando aportarles una definición. Si yo comparo, porque también me gusta en este tipo de webinarios abiertos sumar una aclaración, que yo veo que en algunos ecosistemas hay un poquito de confusión, donde se entiende o se cree que experiencia de cliente es la nueva estrategia, ¿no? Donde, bueno, vengo a reemplazar y a agregar una mirada nueva, distinta a la experiencia, por ejemplo, a la estrategia de CRM. Y yo aquí obviamente quiero aclarar, CX es mirar de afuera hacia adentro, por tanto se complementa. Recuerden que afuera es lo que decíamos, está el cliente, adentro está nuestra organización. Entonces, si uno imagina una organización que se basa en mejorar la experiencia de los clientes, bueno, será mejor si parto de que sea una organización que está empoderada en la obtención de información y conocimiento de sus clientes, que está empoderada en el mejor tratamiento de ese cliente en el tiempo, y si, por ejemplo, está empoderada en personalizar para precisamente aportar con ese trato diferente o diferencial a sus clientes. Entonces,
como me gusta decir o definir la experiencia cliente, es cómo los clientes perciben las interacciones con su marca. Una interacción, solo la compra, no, todas las interacciones con su marca, desde el momento en el que consulta por un producto o una tienda, o sea, dónde comprar ese producto, hasta el momento en el cual recibe una primera gestión de postventa, o lamentablemente pueda suceder, recibe o se le trata un primer reclamo o una primera consulta, es desde el momento en el que un vendedor corporativo se presenta para relevar una necesidad y eventualmente luego hacer una cotización de ese servicio, de ese producto a escala, y es también una interacción cuando ese producto a escala se entrega o cuando ese servicio vinculado a un seguro corporativo se suscribe frente a ese riesgo que está asegurando este cliente. Sí, para hacer aún más claro y lograr ejemplificar mejor cuáles son los objetivos del CX, esto sin este orden: conocer la experiencia actual de los clientes, mejorar, por tanto, la experiencia de los clientes, estimular la recompra de productos de los actuales clientes y potenciar la obtención de nuevos clientes a través de la recomendación de los actuales. Si recordáramos, cuando hablamos de CRM, ¿de qué hablamos? Bueno, en CRM también hablamos de venderle más a los actuales clientes en primer término, y eso tiene mucho que ver entonces con estimular la recompra de productos de los actuales clientes. En CRM normalmente hablamos de retención antes que adquisición, y fíjense que acá también nos proponemos potenciar la obtención de nuevos clientes a través de la recomendación de los actuales. Siempre todo esto porque estamos en un mundo absolutamente medido y medible con la mejor ecuación costo-beneficio, ¿sí? La buena noticia para muchas de las organizaciones que están en este auditorio, que están muy empoderadas en el ecosistema digital, la buena noticia es que decimos que en promedio el 67% de la experiencia de los clientes ahora es digital. Porque en un journey, independientemente de que se trate de un cliente que va a comprar un producto físico y a una tienda física, tanto el proceso de indagación o relevamiento previo, como el proceso en el que normalmente la marca invita al cliente a relacionarse en el tiempo, es un proceso eminentemente digital. Entonces, por eso se habla de esta cuantía, de este porcentaje tan presente de lo digital en el mundo de relacionamiento en el tiempo y el mundo de la experiencia. La consultora PwC hace un informe global de consumo muy interesante, que siempre recomiendo que se obtenga, y nos trae un nuevo concepto, o un concepto que se suma al concepto de experiencia del cliente, que es cómo llevar a una organización que naturalmente mide y mira el retorno a la inversión de cada actividad o de cada acción, cómo llevarlo a que sea una organización que busque el retorno en experiencia del cliente. O sea, que no tenga solo esa mirada econométrica, que es obviamente muy entendible porque las organizaciones están para generar profit y el profit está para que lo aprovechen sus accionistas, sin duda. ¿Cómo alcanzar el Return on Experience, como propone PwC? Bueno, básicamente con 5 consejos pero muy oportunos. Fusionar experiencia del cliente con experiencia del empleado, ¿sí? En este webinario no estamos profundizando sobre la experiencia del empleado, pero sí aclarar que están primero los empleados a la hora de proponernos ser una empresa orientada a la mejora de la experiencia de los clientes. Sumar propósito a las comunidades. Vieron que es muy bien visto y está está mayormente practicado por parte de las organizaciones esto de crear ambientes comunitarios, sobre todo en el ecosistema digital. Bueno, acá la oportunidad por la cual se suma como recomendación es lograr que estas comunidades, estas invitaciones tengan un propósito concreto, ¿sí? Si vamos a proponer desde la industria de la salud la vida sana, bueno, seamos coherentes y conscientes con esa proposición en el tiempo y busquemos relacionar esa proposición con la mejora de una experiencia. Dentro de este concepto, fijemos también la oportunidad y el foco en la construcción y el diseño de momentos únicos, que esas invitaciones se transformen en una experiencia recomendable, una experiencia a viralizar, una experiencia justamente a que sobre-expecte a nuestros clientes. Sabiendo que somos o seríamos una empresa empoderada en la información y en la búsqueda del conocimiento del cliente, bueno, hagamos entonces como cuarto consejo que el hecho de conocer el comportamiento de los clientes se transforme en un actor en consecuencia, ¿sí? Si
hemos logrado saber de ese cliente el uso del producto y ese uso del producto justifica una frecuencia de trato, una frecuencia de contacto, una frecuencia de contenido dispuesto, disponible hacia ese cliente, bueno, hagámoslo coherentemente. Si en cambio, a partir de la respuesta del uso del producto, nos encontramos que ese cliente no sería, por tanto, para él no sería de tanto valor un contacto frecuente, contenido relacionado con el producto, bueno, no exageremos, no hagamos eso con todos los clientes, hagámoslo con los clientes cuyo comportamiento se relaciona a esa oportunidad de mayor trato o mayor relacionamiento. Y por último, y sin duda no menos importante, tratemos la información de los clientes con respeto. ¿Por qué? Porque, por suerte, en toda Latinoamérica, Colombia de hecho es un país en donde se ha enfocado muchísimo en la protección de los datos personales, bueno, existen reglas y esas reglas obviamente están para conocerlas y cumplirlas. Y el ABC de esto es que el cliente sienta que la información que obtiene la marca de él o que obtuvo la marca de él es tratada con respeto. No solo con privacidad, sino con respeto. Nuevamente, algunas estadísticas que, como dije antes, siempre son bienvenidas para la venta interna. ¿Sí? Pensar nada más y nada menos que el 32% de los clientes se alejaría de la marca que ama después de tan solo una mala experiencia, supone evidentemente una amenaza que hace que tengamos que sí o sí pensar en conocer y mejorar la experiencia de los clientes. ¿Cómo lograrlo? Precisamente a partir de un proceso de escucha. Entonces hay un montón de indicadores dispuestos y disponibles para lograr este proceso de escucha y este proceso de obtención de insight de los clientes. Uno de ellos es el que se llama NPS, cuya sigla quiere decir Net Promoter Score, que tiene un valor enorme, fíjense que tiene además una antigüedad importante, si bien en los últimos años ha sido como muy promovido o muy utilizado, que tiene la genialidad de ser una medición bastante simple, en el sentido que gira en torno a una pregunta que puede ser formulada de esta o de maneras similares, que es cuánto recomendaría nuestra marca o nuestra empresa a un familiar o un amigo, pero además, a su vez es bastante exigente. Fíjense que propone una medición de 0 a 10, donde de 0 a 6 son detractores, o sea, no nos recomienda, 7 y 8 son neutros, puede que nos recomiende o no nos recomiende, y solo el 9 y 10 en las respuestas son promotores. La fórmula es descartar los neutros y relacionar el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. ¿Para qué obtengo esta información o qué hago con esta información? Básicamente, busco de los detractores y de los neutros obtener el doble clic. La segunda pregunta o la siguiente pregunta, si me recomendaría o no, que es ¿por qué no? Y a partir de ahí genero un proceso donde paso del escuchar al actuar, donde el campo de acción es precisamente la unificación de dolores, como se llama en la jerga de experiencia del cliente. Todas aquellas respuestas de los detractores y neutros, lo que seguramente va a suceder es que nos van a describir y detallar situaciones de dolor, en donde en el viaje de relacionamiento entre ese cliente y mi marca le exponen problemas que pudieron haber habido o situaciones dolorosas que es sobre el espacio en donde voy a trabajar. Y una consigna importante para NPS, no hago siempre la misma pregunta, yo no, ni siempre a los mismos clientes. Hay marcas que exageran en el uso de esta métrica y a todos los clientes, ante todas las transacciones, le hacen la pregunta de si me recomendaría o no. Le hacen la pregunta al momento de comprar por primera vez un producto o le hacen la pregunta al momento de volver a una tienda para reemplazar el producto porque vino con un defecto. Imagínense que no es la misma pregunta ni es la misma oportunidad preguntarlo cuando compran el producto que cuando vuelven con una queja sobre el producto o simplemente para reemplazarlo luego de haber expuesto una queja. Y para cerrar mi exposición y dejarle un pie, espero, muy atinado a mi co-speaker, que es Bernardo, es tratar de apoyar o aportar a la pregunta si la tecnología puede ayudarnos. Y claro que puede ayudarnos, porque además hay una situación de contexto. Esta plataforma Hootsuite está todo el tiempo generando informes y reportes súper interesantes y muy, muy ricos, donde hoy vemos ya que la penetración de las plataformas sociales son obviamente es muy importante, más allá de la potenciación o la aceleración que nos provocó la propia pandemia, o sea, ya es una realidad. Por otro lado, el promedio de cuentas en redes sociales que un cliente en edad activa, una persona en edad activa entre los 16 y los 64 años tiene en cada uno de nuestros países,
miren, Colombia está arriba del promedio, están en 9,8, por ejemplo, es tan impresionante que demuestra que hay, incluso antes del metaverso, una realidad nueva de cada uno de nuestros clientes y potenciales clientes, que es que están absolutamente impactados y que absolutamente gestionan su día a día a través de muchas plataformas y muchas de ellas en el mundo digital y social. Entonces, claro, ¿esto qué hizo? Esto llevó a que nuestras organizaciones se multicanalicen, lo cual es una propuesta muy interesante, es una propuesta que en general muchas marcas e industrias completas lo han tomado como un factor diferenciador, ¿sí? A ver quién logra primero que otro crecer en tal canal o hacia tal otro canal. Ahora, la oportunidad de la multicanalidad, y de esto obviamente nos va a ilustrar muchísimo Bernardo, es si podemos visionar la omnicanalidad, o sea, no quedarnos en la instancia de ampliar la cobertura de nuestros canales en relación a nuestros clientes, sea, como dije antes, en el mundo B2C como en el mundo B2B, sino agregarle la inteligencia que requiere la multicanalidad para transformarse en omnicanalidad. Y ese es un proceso que tiene mucho que ver con primero una proposición estratégica, luego la preparación hacia adentro de nuestra organización, en lo que tiene que ver con procesos y lo que tiene que ver con las personas que llevan adelante esos que diseñan y luego llevan adelante esos procesos, y por supuesto en el apoyo fundamental, nada más y nada menos que visionar la omnicanalidad que tiene el basamento tecnológico o la plataforma o la infraestructura tecnológica que nos acompaña. Y fíjense, esto no es un defecto de pantalla, sino se trata de un slide muy, muy antiguo, que mucho tiempo atrás yo utilizaba y que ahora me divierte mucho recordar que tiempo atrás, allá por 2010, 2011, pudiéramos contar que lo que se venía era la edad o la era del cliente, habiendo pasado la era de la manufactura, la era de la distribución, la era de la información, y que se venía la era del cliente. Y una forma de vaticinar la era del cliente tenía que ver justamente con la multicanalidad, la opción y la apertura a canales que, seamos sinceros, la lideran los clientes, no la lideramos las marcas. Las marcas en general respondemos o reaccionamos ante el liderazgo de esos clientes. Entonces, ahora, y terminando con mi parte, podemos decir que tenemos la respuesta. Ahora sabemos que para acercarnos desde nuestro valor tangible, de nuestro producto o servicio, a casi o idealmente igualar el valor esperado a nuestros clientes, lo podemos hacer o lo podemos lograr si cubrimos esa brecha en ese concepto de agregación de valor en el tiempo, si estamos como marca empoderados, no importa nuestro tamaño, empoderados en la buena gestión de la información y los datos del cliente, la estrategia de CRM y la estrategia de experiencia del cliente. Si logramos combinar estos tres grandes factores, estos tres grandes pilares, sin ninguna duda vamos a estar muy cerca de cubrir esta cuantía, esta barra gigante que veíamos al inicio de mi parte del webinario para que nuestro cliente esté realmente contento. Y encima, como gran desafío, lo que viene es el metaverso. Y entonces, cuando yo antes ironizaba respecto al metaverso, bueno, esto es una realidad. Esto es hoy un espacio en donde las marcas, paradójicamente, reproducen lo que fue, muchos años atrás, una instancia donde el aporte de los nuevos canales, el aporte de la información, todo estaba o inicialmente estuvo al servicio del posicionamiento de las marcas, el ver quién llega primero. Bueno, yo predigo y pido que el metaverso, que hoy también empieza con esa misma orientación, las marcas apuradas, y lo entiendo, por estar presentes, proponiendo su marca, proponiendo a sus clientes su avatar, etc. Bueno, ojalá este juego de posicionamiento se convierta mucho más temprano que tarde en un espacio de transaccionalidad. Y en esa transaccionalidad que podamos replicar la ambición por la obtención de los datos e información de nuestros clientes, que gestionemos esos datos de manera inteligente y pensando en extender la relación en el tiempo de nuestros clientes con nuestra marca, y que empecemos a conocer la experiencia de los clientes en relación a este nuevo ámbito, este nuevo ecosistema, y luego nos propongamos el diseño de una mejora de experiencia a partir de esos indicadores que hayamos obtenido a través de las distintas métricas que hablamos muy, muy por arriba en la mitad de mi presentación. Entonces, como corolario, como conclusión, sean ambiciosos en la adopción de la tecnología,
y démosle entonces la oportunidad. Acá dejo una invitación a un evento que se va a realizar en Buenos Aires y del cual la marca Avaya nos apoya. Ojalá, sí, se va a compartir la presentación. Hay una pregunta por ahí de Nelson que no me aguanté y ya la respondí. Así que van a tener todos estos slides a su vista. Nada, yo por mi parte agradecerles obviamente por el tiempo que nos están dedicando y me quedo con muchas ganas de escuchar a Bernardo y de luego quedarme para poder responder alguna pregunta. Bernardo, te dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Excelente. Voy a comenzar a compartir un segundito acá. Y vamos a hablar un poco, a profundizar un poco sobre lo que hace un momento nos comentaba Juan Pablo sobre la experiencia total. ¿Sí? Entonces, vamos a estar hablando de eso y partamos de un principio. Esto es tecnología, procesos y personas. ¿De acuerdo? Y era de alguna manera de lo que estamos viendo en la presentación de Juan Pablo, donde indudablemente hay un rol importante de las personas, hay un rol importante de los procesos, y ahora vamos a empezar a ver el rol que juega también la tecnología, como un habilitador indudable hacia esa experiencia total. Y en ese orden de ideas, cuando comenzamos a hablar de la experiencia total, no es que la omnicanalidad deje de existir, porque es la base de la experiencia total. ¿Sí? ¿Y qué es la experiencia total? Imagínense en este momento cuántos dispositivos tienen ustedes a su alrededor, cuántas cosas ustedes utilizan, desde cuántos lugares ustedes típicamente, y sobre todo en estos temas de la pandemia, que lo que vino fue acelerarlo, gracias a Dios, creo que estamos viendo la luz al final del túnel. Pero lo que vino a acelerar fue que ahora hay un trabajo donde ya no simplemente estoy reducido a las 4 paredes de mi oficina, sino ya me puedo mover por diferentes sitios, restaurantes, me puedo ir a centros comerciales, a vacacionar, bueno, a una casa fuera de Bogotá, como muchas veces estoy seguro que ustedes lo hacen, de Medellín, de donde sea que estén ubicados, con el fin de seguir haciendo o seguir participando en esas actividades laborales, ¿sí? E igualmente seguimos interactuando con nuestros proveedores desde cualquiera de los sitios. Entonces lo que estoy mostrando acá indudablemente son esas ubicaciones, qué tipo de comunicación realizo, por qué medio, qué genero a partir de esa comunicación y desde dónde la genero, qué tipo de dispositivo utilizo. Nosotros tenemos smartwatch, tenemos todos los temas asociados a smartphones, tenemos computadores, tenemos Smart TV, ahora todo lleva la palabra smart al final, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo tengo tanto dispositivo, tantas ubicaciones y tantos métodos, definitivamente una de las recomendaciones por donde quería comenzar es que dejemos de pensar en los canales. Los canales pasan a segundo plano y es una consecuencia de la interacción. Como bien nos decía Juan Pablo, nosotros cuando hablamos de experiencia del cliente, estamos hablando de una experiencia que va desde afuera hacia adentro. En ese orden de ideas es muy importante comenzar a visionar cómo yo quiero que sea la experiencia de mi cliente. Y a partir de cómo yo deseo que sea esa experiencia de mi cliente, yo pueda entonces diagramar, automatizar y manejarme, porque voy a tener una cantidad de huellas, voy a tener una cantidad de modalidades, de personas comunicándose conmigo, una fuente de información importantísima. Recordemos solamente, como un dato, que más del 80% de la data histórica de la humanidad se ha generado en los últimos años. ¿Sí? Entonces eso me permite comenzar a predecir, me permite comenzar a utilizar todas las herramientas de tecnología que en este momento están para acompañar esos procesos y acompañar a esas personas, como bien decía Juan Pablo, en esta era del cliente. Entonces, a partir de eso, comenzamos con una estrategia que indudablemente parte por la automatización de la experiencia. La realidad es que nosotros como usuarios preferimos autoatendernos siempre y solo cuando tengamos alguna necesidad puntual pasamos a un asesor. Y las compañías que están haciendo esto de manera más exitosa son las que mejor están funcionando hoy por hoy. Hay diferentes métricas y en Colombia, de hecho, en el documento que nos compartí y nos recomendaba Juan Pablo de PwC, se dice que en Latinoamérica una mala experiencia es suficiente para yo dejar de trabajar con ese proveedor. Una sola mala experiencia. Entonces, y 1 de cada 2 clientes también valoran la experiencia por encima de cualquier otra cosa. Entonces, por eso es tan importante todo este tema, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, cuando ya yo empiezo a hablar del autoservicio, pues indudablemente uno de los puntos más importantes es que esa
interacción de este nuevo cliente sea completamente sin fricciones, sin frustraciones, lo más sencilla posible. Yo les pongo un ejemplo, como cuando yo me conecto a Netflix, cuando me conecto a estas aplicaciones de streaming. Yo no necesito a nadie que me venga a poner una película. Yo simplemente ingreso y elijo el tipo de contenido que yo quiero ver y a partir de ahí comienzo a disfrutar de ese contenido. Y lo puedo ver en diferentes dispositivos, lo puedo ver en diferentes cosas. Hay muchas compañías que hoy por hoy se están diferenciando a través de la experiencia. De hecho, 2 de cada 3 lo hacen según nos dice Gartner en alguno de sus estudios. Solo para que lo tengan en cuenta. Todo parte de ese proceso de automatización y a partir de ese proceso de automatización comienzo a entregarle solo a los asesores, al ser humano, la conexión entre seres humanos la comienzo a hacer solo cuando sea necesaria. Entonces es muy crítica esa interacción, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. En ese orden de ideas, cuando yo quiero habilitar la automatización en el centro de la experiencia, pues yo tengo diferentes modos. Y siempre cuando empecemos, y es lo interesante cuando empezamos a trabajar con un journey, a crear el journey, el viaje de mi cliente. ¿Sí? Cómo yo visualizo que sea ese viaje. A partir de eso, yo puedo empezar a ver dónde voy a automatizar. ¿En qué parte voy a automatizar? Nos encontramos que a través de diferentes medios de comunicación, yo puedo ingreso en un bot y trato de autoatenderme. Si no puedo, pues tengo la opción, o si no logro la autoatención, pues tengo la opción de que me cambien de canal, es decir, que me digan, que yo diga, bueno, ¿sabes qué? Mejor llámame por teléfono, porque por chat puede ser dispendiosa la comunicación. Entonces me habían llamado por teléfono, entonces yo termino haciendo un callback, termino ofreciéndole a los clientes la posibilidad de indicar la información de manera proactiva, entre muchas otras cosas. Hay diferentes tendencias que hoy por hoy, disculpen, que se me movió la pantalla, hay muchas cosas que hoy por hoy están funcionando o que se están empezando a desplegar, temas asociados a la biometría. ¿Qué tan complejo cuando yo estoy interactuando con la compañía que se supone que me conoce? ¿Qué tan complejo es autenticarme con ellos? Esas dichosas preguntas que me permiten que ellos sepan que yo soy Bernardo Garrido. Entonces, y esas preguntas a veces ni siquiera las sé responder yo mismo. Entonces, a través de biometría yo puedo empezar a manejar un proceso automatizado que disminuya el tiempo de conversación y que sea mucho más manejable o que sea mucho más gratificante esa interacción entre las personas, que al final son cosas que terminan generando todos los temas de fidelización hacia una marca. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, yo debo poder orquestar los procesos. ¿Y qué significa esto? Hay diferentes KPIs que hoy por hoy la mayoría de las compañías lo están midiendo. Nos decía uno de ellos, Juan Pablo, hace un momento, el Net Promoter Score. Yo conozco compañías que ya están enrutando a través del Net Promoter Score que generan sus agentes. Le doy prioridad a los agentes que mayor NPS están generando. ¿Por qué? Porque la referenciación entre tanta oferta es algo muy importante. A partir de ahí, yo puedo entonces no solo enrutar a través del NPS, sino que también lo puedo hacer a través de otros KPIs, como podría ser el nivel de churn, que es la posibilidad de que un cliente abandone la marca, o el valor de ese cliente, como es el ARPU, ¿sí? Y por supuesto están todas las métricas históricas de los centros de atención, como el nivel de servicio, etcétera, que yo también puedo involucrarlas. Lo importante de la herramienta de orquestación, como lo vemos en la pantalla, es que yo tenga una posibilidad de que no sea totalmente técnica. Son soluciones llevadas y diseñadas para seres humanos, que no necesariamente son personas técnicas. Entonces yo debo poder crear ese flujo independientemente del canal, porque ya no estoy empezando en canal, porque el cliente se puede comunicar conmigo a través de los diferentes medios que tiene a su disposición. Entonces que yo pueda crear un flujo que sea amigable, que sea sencillo y que permita atender a ese cliente ofreciendo esos parámetros de autoatención, esos parámetros de información que va a requerir mi cliente, manteniendo toda una omnicanalidad alrededor de esta experiencia total de la que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, esto es más o menos lo que le comentaba. Lo que yo puedo hacer cuando estoy orquestando y cómo yo enruto con base a los atributos que tenga un asesor. Recuerden que suena a veces extraño, pero definitivamente personas venden personas. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos conectamos con otras personas.
Y en un mundo, y es una ambigüedad, porque en un mundo el que busca la autoatención, en el que busca probablemente ser atendido por un bot, en el que no quiero hablar necesariamente con nadie, cuando logro hablar con alguien, eso tiene que ser una interacción de calidad. Entonces es muy importante no comenzar a enrutar a espacios, skills, etcétera, sino que yo lo empiece a hacer hacia personas, porque al final es una comunicación entre personas. Entonces, si tú tienes una habilidad, por ejemplo, me estoy inventando el caso, si tú tienes una habilidad para ofrecer vehículos de SUV, ¿sí? O sea, camionetas, etcétera, 4x4, con respecto a la habilidad que tiene otro para un vehículo compacto. Entonces, a partir del conocimiento que yo tenga del cliente, yo puedo definir que es mejor este cliente que tiene ya de por sí una camioneta que sea atendido por un asesor que sea especialista en la venta de camionetas, por decir un ejemplo. ¿Sí? Y de ahí lo podemos trasladar a las diferentes verticales que nosotros podamos tener. Entonces, si yo, por ejemplo, me estoy comunicando del sector salud y yo tengo un problema, una enfermedad crónica, entonces es preferible que sea atendido por un especialista a través del enrutamiento asociado en atributos. Entonces, esto aplica para absolutamente todas las verticales y es muy importante tenerlo en cuenta. En ese orden de ideas, desde que ya llega la comunicación hacia el asesor, yo debo poder ofrecerle un ambiente que le permita manejarse de manera correcta con el cliente. Porque hoy por hoy, un KPI como la resolución de primer contacto es crítica. Porque yo no quiero volver a comunicarme por el mismo tema. Yo como usuario, como cliente, no puedo volver a comunicarme por el mismo tema. Y era lo que le decíamos anteriormente. Una mala experiencia es suficiente para que yo deje de trabajar con esa compañía. ¿De acuerdo? Con ese proveedor. Yo necesito, y es muy importante, los temas asociados a la experiencia. En ese orden de ideas, cuando ya yo por fin me comunico con una persona, lo mínimo que yo espero es que esa persona no solo me conozca, sepa lo que ha vivido, sepa lo que he vivido antes de llegar a esa última interacción, sino que además pueda ofrecerme información útil. Entonces, dentro de las tendencias tecnológicas, hablando de lo que están haciendo las compañías, ha surgido un nuevo término que ya existía hace muchos años, pero es muy interesante y son tecnologías composable, ¿sí? Tecnologías hacia, hacia el español no es tan sencilla su traducción porque se pierde algo en la traducción, ¿no? Lo más cercano es compuesto. Pero, ¿qué significa eso? Digamos que de alguna manera que puedan seguir creciendo, que se puedan seguir alimentando, que sean completamente modulares, que yo pueda seguir agregando cosas y sin necesidad de cambiarlo todo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ofrecer en el escritorio de ese asesor que va a atender a tu cliente y que tiene que garantizar que ese cliente se mantenga como una persona que apoya nuestra marca. Dentro de ese escritorio yo puedo colocar información del centro de experiencia, como también puedo colocar información asociada a sistemas de base de datos de conocimiento, sistemas internos, CRMs, como lo estábamos viendo también en la explicación de Juan Pablo, y de esa manera poder hacer mucho más sencilla la comunicación. También yo tengo la posibilidad de ver el journey, el viaje de ese cliente, esos touch points, esas huellas que él fue dejando en su viaje. Yo le tengo que entregar esa visibilidad también a mi agente para que pueda atender de mejor manera a esos clientes que en un momento dado están interactuando con nosotros. Entonces, muy importante también los temas asociados a los CRMs, donde yo puedo integrar dentro también de un escritorio unificado todos los comandos asociados a la telefonía, como que lo vemos, o a los chats, o a los emails, a lo que sea que sea la comunicación. Yo puedo utilizar un único espacio de integración nativa con Salesforce, con Dynamics, con Microsoft Dynamics, por decir algunos ejemplos, donde yo pueda embeber todos los botones y no tenga que estarme moviendo entre un CRM y una aplicación de atención. Y esto que se puede hacer de una manera sencilla, sin trauma. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Indudablemente yo aquí tengo dos opciones. Yo puedo embeber mi escritorio unificado, me refiero a mis controles de telefonía dentro del CRM, como también lo puedo hacer al revés. Yo también puedo traer el CRM y colocarlo dentro de mi escritorio unificado con el fin de que no tenga tantas pantallas, de que pueda manejarse de una manera sencilla la interacción y que la gente, sobre todo, tenga también todo un tema de experiencia y pueda entregar la información de manera adecuada. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas,
el conocimiento del cliente, como lo decía anteriormente, el 80% de los datos que conocemos se han generado en los últimos años, ¿sí? En los últimos 6 años aproximadamente se han generado toda esa data. Entonces, es muy importante comenzar a conocer a nuestros clientes, comenzar a predecir, tener modelos predictivos de cuáles son los gustos que tienen estos clientes y a partir de eso poder entregarle a ese nuevo tipo de consumidor, poder entregarle una experiencia personalizada que es lo que tanto busca. Entonces, tenemos diferentes sistemas que están censando o verificando qué es lo que está sucediendo y a partir de ahí poder entregar información que nos permita crecer. Algo que nunca va a estar que nunca va a desaparecer es la voz del cliente, es lo más importante que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que quiere mi cliente? La voz es una expresión, la interacción del cliente, mejor dicho, donde yo puedo tener temas asociados a analítica, donde yo puedo tener text, donde yo puedo tener el análisis de texto, si es una comunicación escrita, el análisis de speech, si es una comunicación a través de la voz, y empezar a analizar, empezar a generar tendencia, empezar a conocer a mi cliente con el fin de poder alimentar de mejor manera a métodos cognitivos que hoy cada vez más se están usando. Yo tengo muchos clientes, lo que me dicen es, bueno, yo quiero empezar a trabajar con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo empiezo esos motores cognitivos y cómo empiezo a manejar un modelo de autoatención mucho más amigable? Entonces, cuando nosotros vamos a empezar en ese tipo de camino, la realidad es que hay un proceso de entrenamiento de ese motor cognitivo, ¿sí? De esa inteligencia artificial. Y es donde empieza a jugar un valor muy importante lo que es la voz del cliente. Esas interacciones escritas, esas interacciones a través de la voz, son críticas para yo poder alimentar a estos motores de inteligencia artificial. Simplemente un comentario. Recuerden algo. Cuando hablamos de inteligencia artificial no estamos hablando de máquinas pensando, estamos hablando de máquinas o de estas redes neuronales comparando patrones. Es decir, ¿qué sucedió anteriormente y cómo lo resolvimos? Y a partir de eso yo puedo entregar una nueva información, ¿de acuerdo? O yo puedo ver cómo vamos a manejar este caso que tengo enfrente. Entonces, es muy importante para poder crear esos patrones, tener suficientes interacciones para poder tener un verdadero modelo de autoatención basado en inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Simplemente para que tengan un viaje en la mente. Muy importante, y como también en algún momento el concepto de Total Experience hablaba de todo lo que es la parte del cliente y todo lo que es la parte del empleado. Y esa sinergia que se debe crear es algo que muy rápidamente lo vamos a ver también en este journey. Imaginemos un cliente que investigó los productos a través de la página web, inició un web chat, se interesó en algún producto que nosotros podemos ofrecer, el cliente compra el producto a través de la página web y lo que hace ya es una llamada o es una interacción buscando saber cuándo le van a entregar ese producto. Entonces, si ya yo sé cuál es la información, si ya yo sé que el cliente compró y yo puedo predecir que probablemente si él se comunica con nosotros, puede ser para un tema del tracking de cuándo se va a entregar. Entonces yo puedo ofrecer un modelo de autoatención en ese sentido. Y si en un momento él necesita hablar con un empleado, yo puedo basarme en un enrutamiento, valga la redundancia, basado en atributos, donde yo busco cuál es el mejor agente para que atienda a ese cliente que más allá de la autoatención decidió hablar con una persona. Entonces, esa interacción que puede ser por cualquiera de los canales, aquí yo lo tengo escrito como a nivel de la voz, pero puede ser por cualquiera de los canales, va a llegar a ese escritorio unificado que estábamos viendo anteriormente. Y dentro de ese escritorio unificado, ese asesor sabe que debe ofrecer una resolución de primer contacto. Y para ofrecer esa resolución de primer contacto, probablemente necesite involucrar a un experto. Y ese experto típicamente no está dentro del contact center. Ese experto puede ser un empleado de la compañía que se encargue de todos los temas asociados a la logística. Entonces, él se puede comunicar con ese empleado para hablar sobre los temas de logística e involucrarlo dentro de la llamada y de una vez resolver la interacción que en un momento dado tenga el cliente con nosotros como compañía. Y eso es muy importante, que esa persona pueda ofrecer esa orientación, pueda resolver todos los temas, etc. Y todo esto se atiende, como les decía, de ese escritorio unificado, donde yo también puedo cumplir, puedo hacer todos los temas asociados al compliance que debemos tener, que es el cumplimiento que debemos ofrecer a nivel de grabación de llamada, de grabación de la interacción, del speech analytics que hablábamos anteriormente, etc.
¿De acuerdo? Entonces, toda esa interacción queda a nivel de informes, como lo estábamos viendo, de reportes, que ustedes pueden acceder a ellos, saber cómo lo están cómo se están comunicando con ustedes, cuál es la razón por la que se están comunicando los clientes. Si hay algún proceso que solucionar o mejorar internamente, todas nuestras compañías tienen procesos que mejorar. Entonces ya yo puedo utilizar soluciones como Spaces, de videoconferencia, con el fin de ofrecer en este mundo virtual que ahora también este mundo híbrido que ahora vivimos también muchas veces en las compañías, pues me pueda seguir comunicando de una manera correcta. Entonces, esa era lo que quería mostrarles, porque en realidad lo que estamos interesados también es en escucharlos, en ayudarles y aclarar cualquier duda que ustedes pueden tener. Entonces, si quieren, abrimos ya esa etapa. Genial, Bernardo. Bueno, yo vi en el chat una pregunta. No sé, Lady, si estás ahí. Bueno, sí, ahí está Lady. Así es, Juan Bernardo. Acá tenemos una pregunta que es de Alexandra Herrera, que dice, ¿qué es BDD y CRM? Bueno, ahí, si quieres lo tomo yo, Bernardo, porque tiene que ver con uno de mis slides, pero por supuesto, bienvenida a tu complemento. BDD es base de datos, o sea, yo estaba diferenciando. Hicimos el resumen final donde decía cómo resolver esa brecha, ese gap entre lo que mi compañía a través de su producto tangible o servicio ofrece y el valor esperado a mi cliente. Decía que la solución la logramos con una buena combinación de base de datos o conocimiento del cliente, estrategia de CRM, Customer Relationship Management sería la traducción de esa sigla o la descripción de esa sigla en inglés, y Customer Experience. Ahí aclarando, Alexandra, gracias por tu pregunta. Gracias, Juan. Otra pregunta que tenemos es, ¿por dónde deberíamos iniciar o por dónde se debería iniciar esta estrategia? Muy buena pregunta, Bernardo. ¿Querés arrancar vos? Yo complemento, como quieras. Sí, claro. Ahí, cuando comenzamos a hablar del tema de experiencia y cuando debemos comenzar a ver cómo arrancar la estrategia, la verdad es que desde el punto de vista tecnológico tenemos muchísimas opciones. Y muchos clientes nos dicen, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Cómo me empiezo a comer esto? ¿Cómo empiezo a digerir todo esto? Entonces, la verdad es que una de las recomendaciones que nosotros siempre damos es, comencemos a identificar cuáles son las cosas que más se repiten en tu organización. A partir de ahí comenzamos a automatizar. Por supuesto, también es muy importante mapear cómo va a ser ese viaje del cliente. Cómo queremos, cómo nos imaginamos, cómo queremos que el cliente interactúe con nosotros. Y a partir de ahí comenzamos a completar las diferentes aristas. De nuevo, desde mi punto de vista y mi recomendación es comencemos con interacciones que se repitan constantemente, que podamos predecir y a partir de ahí evolucionar. Mi único aporte o complemento a lo que ya dijo Bernardo es, en todo este proceso de inteligencia, de entendimiento, que aclaró muy bien Bernardo, yo le agregaría lo que siempre agrego, que es buscar ambiciosamente la información, o sea, conocer más a nuestro cliente. Cada uno de los ejemplos que fue dando Bernardo, todos sirven a la hora de resolver ese primer problema, cuando él hablaba, por ejemplo, de una escala, de una escalabilidad, o cuando hablaba de una automatización, o cuando hablaba de esto de generar la personalización. Cada una de esas instancias son una oportunidad para valernos o adoptar o abrazar nueva información del cliente. Así que nada, lo digo como un complemento a lo que ya contó muy bien Bernardo. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el NPS idóneo en una compañía? Esa pregunta nunca falta. Todos quieren saber cuál es el NPS que corresponde a su organización o a su industria. Yo, si me permitís, Bernardo, siempre respondo también igual, que es, no hay un indicador o una respuesta a esa pregunta exacta, por dos razones. Primero, porque normalmente la mayoría de las compañías están en proceso de implementar la métrica, con lo cual mi recomendación ahí es que busquen su mejora. O sea, las métricas, ¿qué nos dan? Además de una foto, nos dan la oportunidad de medirnos en el tiempo. Entonces, mi mejor observación para esto, para no desalentar ni poner muy arriba la vara, es empiecen midiendo y comparen la evolución. No tanto todavía si es el mejor NPS del mundo o el mejor NPS de la industria en el cual esa organización está parada.
para mí ya que se haga la pregunta, en este caso Fabián Ricardo, obviamente hace ver o pensar que lo está pensando, lo cual ya es para meritorio, pero mi recomendación es que no se estresen tanto con el valor o con el número, sino con implementar y comparar. Después viene lo que ya dijo Bernardo también. Fíjense la oportunidad, me está olvidando, un ejemplo espectacular que diste, Bernardo, cuando decías que ya hay organizaciones que están ruteando o vectorizando una interacción en función a el NPS, no del cliente, sino el cliente en relación a un agente o un empleado de la compañía. ¿Para qué? Para poner a lo mejor delante de, ojalá también, el mejor cliente. Fíjense lo sensible que termina siendo ese indicador. Vale, Juan, muchas gracias. Diego nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de llevar a la práctica los procesos de CX en áreas de operación, en donde muchas veces los clientes pretenden obtener más de lo que han adquirido? Es decir, ¿cómo generar una experiencia positiva sin ir en contra de los beneficios corporativos? Es una muy buena pregunta. Lo que tú digas, Bernardo, si quieres aportar, yo sumo. Claro que sí, claro que sí. Desde el punto de vista de práctica de estos procesos de experiencia del cliente, puede ser reiterativo, pero es muy importante el tema del viaje. ¿De acuerdo? El viaje del cliente y cómo lo imaginamos es muy importante. Cuando ya yo empiezo, eso me da desde el punto de vista del cliente. Desde el punto de vista de la organización, indudablemente es el trabajo en equipo. ¿Sí? Hay muchas áreas típicamente en las compañías que cada una maneja cierta información y a partir de la información que ellos manejan, entonces podemos identificar cuáles son los sitios por donde debemos comenzar. Cuando iniciamos el proceso de experiencia del cliente, nos va a llevar también a puntos donde tenemos que empezar a cambiar el modo de trabajar. Y les comento algo. En 1998, Steve Jobs, en una conferencia de Apple, él decía, era una pregunta técnica que le estaban haciendo y él dijo, bueno, puede que tú tengas razón. La persona que le preguntaba le decía, pero es que tú estás eliminando un protocolo, que es buenísimo, y tú no sabes de esto y esto y lo otro. Steve Jobs, con todo su conocimiento, llegó y les dijo, puede que tú tengas razón. El problema que nosotros tenemos muchas veces en la compañía, y es el tema que estábamos hablando hoy con todo lo que es experiencia de cliente, el problema que nosotros tenemos en las compañías hoy por hoy es que terminamos pensando en qué puedo hacer con la tecnología y qué le voy a poder ofrecer a mi cliente. Es mejor que comencemos a pensar desde la experiencia y lo llevemos hacia la tecnología. Entonces, y es lo mismo que pasa desde la experiencia y cuando todos tenemos ese mindset, empezamos a trabajar en la compañía con ese mindset, entonces podemos empezar a ver cómo podemos mejorar nuestros procesos, cómo podemos colaborar dentro de nuestros procesos para tener una forma o un método mucho más robusto a nivel de experiencia del cliente. Y yo agrego, si me permite, Bernardo, a la pregunta de Diego, y hablando de mindset, como recién posicionaba Bernardo, que es no una corrección, sino una observación. Cuando Diego preguntás y decís, ¿cuál es la mejor forma de llevar a la práctica los procesos CX en áreas de operación? En donde muchas veces los clientes pretenden obtener más de lo que han adquirido, yo ahí me detengo un segundo y digo, no es, lo importante acá sería lograr que esta problemática de que un cliente pretenda más de lo adquirido es según el valor del cliente. Porque no es lo mismo que tus mejores clientes pretendan más de lo que han adquirido que tus no mejores clientes. Yo te diría que hay implícito ahí como una doble lectura, ¿no? No intenten, por lo menos, no ir de cara a un proceso de mejora de experiencia sin antes haberse empoderado en saber valorizar a sus clientes. Porque si no, los va a abrumar este desafío, el desafío de querer complacer a todos los clientes. Digo complacer por este comentario que hacía Diego, de que muchas veces los clientes pretenden más de lo que adquirieron. Bueno, yo diría que sería un problema si una organización no puede sobreexpectar a sus mejores clientes. No, si no puede sobreexpectar a todos sus clientes, porque ninguna compañía puede hacer eso en una ecuación razonablemente económica razonable. Listo, Juan. Sí, y voy a agregar algo porque creo que nos saltamos una pregunta de Fabián, sí. Que era también otros KPIs que pueden llegar a estar dentro de más allá del NPS, ¿no? Que el NPS sí está jugando un valor muy importante, pero tú decías uno, el ARPU de un cliente.
O sea, ese valor que termina teniendo el cliente para nuestra organización termina siendo el ARPU de un cliente. Entonces, como bien está diciendo Sandra, por eso la segmentación es tan importante a la hora de nosotros poder trabajar. Cuando empezamos a hablar, y junto con Walter Bridge, siempre trabajamos en muchos temas asociados a los KPIs y cuáles son los KPIs que tienen para una organización en un momento dado, es muy importante comenzar a evaluar qué son las cosas que pueden hacer crecer tu negocio. Y cuando empezamos a evaluar cuáles son las cosas que pueden hacer crecer tu negocio, comenzamos a encontrar y a medir nuevos KPIs que van mucho más allá de lo que es el Net Promoter Score, de lo que es la probabilidad de churn, de lo que es la probabilidad, de lo que es el ARPU de un cliente. Entonces, y al final terminamos construyendo un entendimiento y un mapa de procesos y tecnología para permitir impactar esos KPIs que hemos identificado como que son importantes y críticos. Perfecto, Juan y Bernardo. Una última pregunta para contestarla así velozmente porque ya nos pasamos un minutico. Nos preguntan Nora Narváez de Comotor, ¿cómo implementar esta experiencia con clientes en transporte terrestre de pasajeros? ¿Cómo no implementar esta experiencia en clientes en transporte de pasajeros? Es un negocio, un ecosistema hermoso el que está planteando Nora, porque hay siempre o suele haber mucha repetición de compra, o sea, una gran oportunidad de medir, conocer y medir a esos clientes por valor, donde por otro lado, obviamente hay un espacio donde retenemos, en una expresión muy gráfica, a nuestros clientes durante un buen tiempo, por lo tanto tenemos la oportunidad de conocer su experiencia, conocer su reacción ante distintos estímulos, desde subirse al transporte, sentarse, tomar contacto con el chofer o con el que lo lleva en ese transporte. O sea, nada, me parece que hay una oportunidad ahí enorme. Y ni hablar de la intervención tecnológica que puede haber tanto en el proceso de búsqueda, de compra, de postventa. O sea, Nora, me parece que estás en un ecosistema súper permeable para implementar lo que Bernardo y yo estamos comentando. Sí, ahí simplemente, Nora, para ampliar muy rápidamente o para complementar, mejor dicho, muy rápidamente, hay compañías que han hecho cosas muy interesantes a nivel de este tipo de ecosistemas, ¿sí? Y me voy a salir un poquito de esta vertical y te voy a recomendar que busques algo que se llama Domino's Anywhere, ¿sí? Te lo voy a escribir ahorita en el chat. Es esa compañía de pizza, ¿sí? Domino's, la compañía de pizza, la pizzería, ¿de acuerdo? Y ellos comenzaron, y hago la analogía porque ellos comenzaron a través de los canales, de los métodos de comunicación más que de los canales, entendiendo que una persona podía pedir un servicio desde cualquier punto. Entonces, y se dieron cuenta, y por eso hago la analogía, que ellos más que una compañía de pizza, eran una compañía de e-commerce que casualmente vendía pizza. Entonces, cuando hablamos en el mundo del transporte terrestre de pasajeros, pues tú también puedes, a partir de una estrategia de e-commerce, puedes potenciar muchísimo lo que es la experiencia de tus usuarios. Entonces, eso le llevó a Domino's de estar en la bolsa aproximadamente hace 10 años en $4, y la última vez que lo vi valía más de $400 su acción. Se convirtieron en una compañía completamente distinta. Entonces, porque cuando empezamos a hablar de empresas de transportes, tienes una gran cantidad de competencia y hay que buscar cuál es el punto de tu diferenciación. Ellos dijeron, mi pizza es buena, sí, pero es mejor que la que me venden en la esquina. Quizás no, quizás es igual, ¿sí? Entonces, sin embargo, lo que yo te voy a ofrecer es la facilidad de llegar al servicio. Listo, Juan, Bernardo, muchísimas gracias por el espacio. También quiero aprovechar para invitar a nuestros asistentes a que si están interesados en profundizar en algún tema visto o tener una sesión más personalizada, si tienen alguna necesidad que quieran revisar, nos lo dejen saber en la encuesta activa en sus pantallas al lado derecho. Y por supuesto, si requieren de un contacto más adelante, nos pueden escribir al correo mercadeo@walterbridge.com y con gusto nos vamos a estar comunicando con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Todo nuestro equipo de trabajo queda disponible para ayudarlos y esperamos verlos en próximos eventos. Juan, Bernardo, muchísimas gracias y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, se cuidan.